Imagina esto. Estás acostado en una cama de hospital. Tus ojos están cerrados. Tu cuerpo, completamente inmóvil. A tu alrededor, los doctores, las enfermeras, tu familia. Todos creen que estás en coma. Te hablan. Te lloran. Te confiesan cosas. Y tú, los escuchas a todos. Cada palabra. Cada suspiro. Cada confesión. Pero tú no estás dormido. No estás inconsciente. Estás fingiendo. Fingiendo estar en coma. Porque sabes que, si abres los ojos, tu vida volverá a ser una prisión. Sí. Fingí estar en coma durante 2 años. No fue por un juego. No fue por locura. Fue por algo mucho más profundo, y mucho más oscuro. Esta es la historia de cómo escapar fue mi única salida. Y de cómo, mientras todos pensaban que no estaba, yo descubrí los secretos más podridos que mi familia ocultaba. No voy a decir que lo que hice estuvo bien. No fue legal. No fue moral. Pero antes de que me juzgues, escucha toda la historia. Porque si tú hubieras vivido lo que yo viví, tal vez también habrías fingido tu propio coma. Mi vida no siempre fue así. Al principio, las cosas parecían normales. Como cualquier familia, o eso pensaba yo. Pero no tardé mucho en darme cuenta de que mi hogar era una prisión disfrazada de casa. Mi madre siempre tuvo un control absoluto sobre todo. Cada decisión que tomaba, por más pequeña que fuera, era un motivo de discusión: qué ropa usar, qué amigos ver, qué estudiar. Todo pasaba por su filtro. Y mi padre no hacía más que respaldarla. La casa estaba llena de reglas, expectativas, y un sentimiento constante de que no importaba lo que hiciera, nunca sería suficiente. Cada día se sentía más sofocante. Mis amigos de la escuela empezaban a alejarse. Salir de casa ya no era una opción. No porque no pudiera, sino porque me sentía observado, seguido, como si fuera un prisionero bajo vigilancia. Y lo peor de todo, nunca podía ser yo mismo. Así que empecé a pensar, ¿cómo podría escapar? ¿Cómo podía deshacerme de esta vida que me estaba destruyendo? Entonces, una noche, después de otra discusión interminable con mi madre, se me ocurrió una idea absurda. Pero, por alguna razón, algo en mi interior me decía que era la única salida posible. Fingir un coma. Era la salida más drástica, sí, pero pensaba que si lo hacía bien, si lo planeaba cuidadosamente, nadie lo cuestionaría. Todos estarían tan concentrados en mi estado, que no tendría que preocuparme de nada. No tendría que tomar decisiones. No tendría que ser más que un observador en mi propia vida. Empecé a preparar el plan. Primero, el accidente. No podía ser un accidente común. Tenía que ser algo grave, algo que explicara mi estado de coma. No podía despertar antes de tiempo. Necesitaba asegurarme de que todos creyeran que estaba fuera de combate. Todo tuvo que ser perfecto. La forma en que caí, el momento exacto en que todo se desmoronó. Cuando lo conté, nadie sospechó. Mi madre lloró, mi padre se desmoronó. Los médicos confirmaron el diagnóstico: estado vegetativo. Nadie tenía dudas. Pasaron los días. Las semanas. Y después de un mes, comencé a escuchar cosas que nunca imaginé. Mi madre, tan controladora como siempre, empezó a delegar todo en mi padre. Y él, incapaz de manejarlo solo, empezó a desmoronarse también. Lo que no sabía en ese momento, lo que nunca imaginé, es que fingir un coma no solo me aislaba a mí, sino que también me revelaba los secretos más oscuros de mi propia familia. Al principio, todo parecía normal. Mi madre venía todos los días a hablarme, a pedirme perdón, a orar por mí. Pero poco a poco,
comencé a escuchar cosas que jamás imaginé de ella, cosas que me hicieron cuestionar todo lo que había creído sobre mi familia. ¿Te acuerdas del dinero que nos dejó el seguro? ¿Qué vamos a hacer con eso? Ya sabemos que nuestro hijo no se va a recuperar. Entonces, me di cuenta, no solo estaba fingiendo un coma. Estaba atrapado en una red de mentiras, traiciones y secretos. Mi familia no era lo que pensaba. Y cada día que pasaba, escuchaba más y más cosas que jamás quise saber. ¿Qué harías tú si fueras yo? ¿Qué harías si, mientras fingías estar muerto para escapar, descubrieras que la gente que más amas tiene planes aún más oscuros para ti? Mi historia no es solo sobre cómo fingí estar en coma, es sobre lo que descubrí mientras estaba ausente. Y lo que me hizo tomar una decisión que cambiaría todo para siempre. A medida que los días se convirtieron en semanas, las semanas en meses, mi cuerpo permanecía inmóvil, pero mi mente estaba más alerta que nunca. Si bien mi familia pensaba que estaba perdido en un sueño profundo, yo escuchaba todo. Y lo que escuchaba, lo que descubrí, fue peor de lo que jamás pude imaginar. Al principio, solo eran pequeños detalles. Palabras en voz baja, miradas furtivas. Mi madre, con su costumbre de tener todo bajo control, comenzó a tomar decisiones que no encajaban. Decisiones sobre el dinero, sobre la casa, sobre mí. A veces, escuchaba cómo mi madre hablaba con mis tías. Les contaba sobre el dinero del seguro, sobre lo que planeaba hacer con él. Cuando se despierte, decía, todo cambiará. Y lo que vamos a hacer con la herencia, mi madre nunca se había mostrado tan tranquila. Casi como si estuviera esperando que me despertara, pero sin realmente desearlo. Comencé a preguntarme, ¿qué pasaría si me despertara? ¿Qué pasaría si ya no estuviera en coma? ¿Qué me depararía la vida después de tanto tiempo, muerto? Y fue entonces cuando empecé a plantearme algo aún más aterrador, ¿y si nunca me despertaba, y si todos estos años, solo había sido una mentira? Una tarde, un mes después de mi accidente, mi padre vino a verme. Estaba solo, como si se hubiera perdido en sus pensamientos. Algo en su expresión me decía que no todo estaba bien. Papá, ¿tú también sabes lo que está pasando aquí? Papá no respondió, pero sus ojos brillaban con una mezcla de cansancio y culpa. Solo entonces entendí que él también estaba atrapado. No era libre, al igual que yo. De repente, su voz cortó el silencio. No sé cómo seguir. Esto es demasiado. Todo lo que tu madre planea. Tu madre quiere quedarse con todo. ¿Acaso sabes cuánto dinero hay por tu seguro de vida? Eso es lo que ella quiere y para eso necesita que te despiertes de una vez. Así puede ella misma terminar contigo y cobrar el seguro. Yo no puedo hacer nada. Sabes cómo es tu madre, y que sin ella yo no tengo nada. Lo siento, hijo. Es más fuerte que yo. En ese momento, comprendí lo peor. Mi madre no solo estaba controlando nuestras vidas, sino que planeaba dejarme fuera del juego. Y lo peor de todo es que mi padre, el que siempre estuvo allí, estaba tan roto que ya no podía luchar. Ya no era parte de una familia. Era una pieza de un rompecabezas roto, y estaba comenzando a entender cómo funcionaban las piezas. En los días siguientes, empecé a notar más cosas extrañas. Mi madre empezaba a recibir visitas de abogados. No hablaba de mí. No hablaba de mi salud. Solo hablaba de papeles, de contratos. Me preocupaba que estuviera preparando algo, pero no sabía qué exactamente. Tenía que actuar. Pero, ¿cómo? Pero entonces, una noche, ocurrió algo que cambiaría todo. Una discusión entre mis padres, la más fuerte que jamás había escuchado. Mi madre gritaba, furiosa. No puedes seguir jugando conmigo, ¿entendido? No voy a dejar que todo lo que hemos hecho se derrumbe por tu culpa. Lo que estamos haciendo no está bien, decía mi padre,
con voz temblorosa. Pero si no lo hacemos, si no seguimos el plan, perderemos todo. ¿Y qué pasa con él? ¿Qué pasa con él? ¿Acaso te importa? Si se despierta, tenemos que seguir adelante con esto. Ya no hay vuelta atrás. No podía creer lo que estaba escuchando. ¿Perderemos todo? ¿Qué significa eso? ¿Qué están planeando realmente con mi vida? Y en ese momento, supe lo que tenía que hacer. No podía quedarme allí esperando que la verdad saliera sola. Tenía que despertar. Tenía que hacer algo. El tiempo se agotaba. Mi familia no era la que pensaba. Y ahora, tenía que tomar una decisión, quedarme en mi coma eterno y esperar que todo se desmoronara por sí solo, o arriesgarlo todo para enfrentar la verdad de lo que realmente estaba pasando. La decisión fue tomada. Ya no podía seguir en la oscuridad, siendo un simple espectador de mi propia vida. Había estado fingiendo durante tanto tiempo, pero las mentiras de mi madre, los secretos de mi familia, me habían empujado a un punto sin retorno. Había que actuar. Durante días, intenté preparar el momento en que despertaría. Lo hice de manera sutil, empezando con pequeños movimientos, un dedo que se movía imperceptiblemente, un ligero cambio en la respiración. No podía despertar de golpe, tenía que ser gradual, porque sabía que si me despertaba demasiado pronto, todo el plan se iría al traste. Una mañana, sentí que era el momento. El silencio en la habitación me envolvía, pero mis pensamientos eran ruidosos. Podía escuchar a mi madre al otro lado de la puerta, hablando con el médico. A veces, tenía la sensación de que sentía que algo estaba por cambiar, como si todo estuviera al borde de una gran revelación. Al abrir los ojos, lo primero que vi fue la luz tenue de la habitación. Mi cuerpo estaba rígido, pero podía sentir el peso de la habitación, el peso de las miradas que me rodeaban. Mi madre se encontraba a mi lado, con una expresión que no pude leer de inmediato. Pensé que lo primero que haría sería gritar, llorar, pero no lo hizo. Solo se quedó ahí, observando. No te preocupes, todo va a estar bien, dijo, más como una afirmación para sí misma que para mí. Pero yo ya lo sabía. No iba a ser tan fácil. No sería un despertar pacífico. Mi madre comenzó a hablar rápidamente, como si tuviera miedo de que me fuera a desvanecer otra vez. La escuchaba, pero ya no era el mismo chico que estaba en coma. Ya no era el hijo obediente y sometido. Me sentía diferente. Sentía el peso de todo lo que había descubierto, de todo lo que había escuchado mientras estaba muerto. Sabía que me enfrentaba a algo mucho más grande. Sabía que lo que sucediera a partir de ahora definiría todo lo que quedaba de mi vida. Lo único que necesitamos es que estés bien para poder seguir adelante con todo. Todo está preparado. Todo está listo para cuando te recuperes, dijo, su voz temblando por un instante. Mis ojos se abrieron por completo, y pude ver la tensión en su rostro. La verdad me golpeó con fuerza. Había pasado tanto tiempo en esa mentira, y ahora todo estaba saliendo a la luz. Mi madre, el poder que siempre había ejercido sobre mí, no estaba lista para perder el control. No estaba lista para enfrentarse a la verdad de lo que había hecho. Era el momento. Tenía que enfrentarla. ¿Qué has hecho, mamá? Fue todo lo que logré decir, con una voz que aún sonaba débil, pero llena de determinación. Mi madre se quedó petrificada. Sus ojos mostraban una mezcla de sorpresa y miedo. ¿Qué estás diciendo?, replicó, intentando mantener la calma, pero su voz temblaba. No podía esconder la culpabilidad. Sé lo que has estado planeando. Sé todo, mamá. Lo escuché. No puedes esconderlo más. El silencio que siguió fue tan denso que se podía cortar con un cuchillo. Mi madre no dijo nada, pero sus manos comenzaron a temblar.
El miedo se reflejaba en su rostro. Sabía que no podía mentirme más. Sabía que el juego se había acabado. Mi padre entró en la habitación en ese momento. Me miró, pero no podía ocultar la vergüenza en sus ojos. No se atrevió a hablar, simplemente se quedó allí, mirando cómo yo enfrentaba a mi madre. ¿Cómo pudiste, mamá, cómo pudiste hacer todo esto?, le pregunté, mi voz ya firme. Ya no puedes controlar esto. Ya no puedes esconder lo que has hecho. Es hora de enfrentar las consecuencias. En ese momento, mi madre, al ver que ya no podía mantener la fachada, se acercó a mi padre y le susurró algo al oído. Aunque mi padre no dijo nada, su rostro se desfiguró, como si quisiera escapar, pero no podía. Y entonces escuché esas palabras, aquellas que nunca imaginé oír de ella. Es hora. Mi padre temblaba. Podía ver la lucha interna que se libraba en su rostro. No quería hacerlo. Lo sabía. Pero las palabras de mi madre seguían resonando en la habitación, una y otra vez, mátalo, mátalo. Mi padre parecía a punto de colapsar. Sabía lo que debía hacer, pero su conciencia no lo dejaba actuar. Estaba atrapado. Mi madre insistió. Gritó. No había forma de escapar. Yo era la pieza final, la que faltaba para completar su plan. No importaba lo que mi padre quisiera, ella ya había tomado la decisión por él. La herencia, el seguro, mi muerte era la última parte de su juego. Mi padre dio un paso adelante, y por un segundo, pensé que podría suceder. Hubo un grito, seguido de un sonido sordo. Después, un silencio absoluto. Cuando la policía llegó, encontré las palabras exactas para describir lo que había sucedido. El caos, la tragedia. La madre que había sido cruel y manipuladora. El padre que había caído en el peor de los dilemas. Así es como mi padre asesinó a mi madre, y luego se suicidó. O, por lo menos, esa es la versión que le conté a la policía. Lo cierto es que ahora estoy aquí, disfrutando de mi libertad, de unas largas vacaciones, habiendo cobrado el seguro de vida de mis dos padres.